Bien, de Argentina nos vamos directamente hasta Ecuador. Manuela Salazar nos cuenta la noticia a esta hora. Manuela, ¿cómo está el panorama en la mitad del mundo? ¿Qué tal, Andy? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, por supuesto, a ti y a toda Latinoamérica que está en la señal de DNews. Y sí, precisamente la información, por lo menos que había arrancado desde horas de la mañana en el pleno de la Asamblea Nacional, donde entró la continuación de la sesión para poder conocer las reformas al Código Integral Penal. La misma que fue suspendida, pero es algo no habitual y precisamente queremos ir dialogando para ir entendiendo un poco de lo que ha sucedido el día de hoy en el pleno de la Asamblea Nacional. Quiero dar la bienvenida a Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Gracias, Otto, bienvenido a Latinoamérica. Gracias por el tiempo. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Hoy se tenía que aprobar estas reformas o este proyecto de reformas al Código Integral Penal, donde estaban varias situaciones, sobre todo para las penas de delito, de secuestro. ¿Qué fue lo que sucedió el día de hoy? Bienvenido. Primero hay que hacer un antecedente. Gracias a usted, gracias a DNews por la apertura. Esta es una sesión que se llevó a cabo, el segundo debate, en febrero del año 2024, o sea, hace más de un año, y que lamentablemente pues no se obtuvieron los votos. Se hizo un planteamiento por parte de la comisión y el ponente en ese tiempo, que era el doctor Fernando Cedeño, si no me equivoco, que había recogido, era la unificación de cerca de 40 proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal, en donde habían cosas interesantes como endurecimiento de penas y obviamente la tipificación de otros tipos penales, ¿no? Por tanto, no se tuvieron los votos en ese tiempo. Se planteó aprobar en bloques, había dos bloques. El primer bloque en la que aparentemente estábamos todos de acuerdo y otro bloque en la que había un poco de discrepancia entre algunos bloques parlamentarios. No se lograron los votos, pero se cerró el debate. Normalmente, cuando hay modificaciones que se pueden hacer en el segundo debate, el presidente está en capacidad para disponer que se vaya 8 días a la comisión para que se reformule el planteamiento. Pero eso siempre y cuando no se cierre el debate. En ese tiempo, el presidente de la Asamblea, Cronfle, cerró el debate y solo dio la oportunidad para plantear la propuesta que hizo el señor Cedeño. Pero no se alcanzaron los votos, por tanto quedó en el limbo y él tampoco clausuró la sesión, solo la suspendió. Por tanto, quedó eso, digamos, en un limbo. No hay una tipificación exacta para el tratamiento de un proyecto de ley cuando ocurren este tipo de cosas, en que se cierra el debate, que ya no puede ir a la comisión. Pero, sin embargo, el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa da una facultad expresa al presidente de la comisión en dos situaciones. Una, cuando dentro de la comisión no tiene votos ni para aprobar ni para improbar. Entonces, él puede atribuirse el hecho de sacar un texto y presentarlo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y dos, cuando no se puede hacer ni lo uno, que es llevar a la comisión en los 8 días, o una aprobación dentro de la Asamblea Nacional, dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, entonces hay una facultad expresa que tiene el presidente que nunca ha sido utilizada, que es la de que él pueda proponer un texto alternativo con las modificaciones que se han expresado en el segundo debate. Entonces, eso es lo que se llevó a cabo. Se utilizó esa facultad expresamente editada en el artículo 61, no recuerdo el inciso, pero en la que cuando no se aprueba o no se aprueba o se aprueba, entonces el presidente de la comisión puede hacer una propuesta adicional, claro, enmarcada siempre en lo que se ha debatido, y seguramente ahí él tendrá pues mínimo 8 días, no hay un tiempo determinado, pero él quizá en los próximos días, el presidente que ahora es Rosa Torres, la que seguramente llevará ya no a discusión, sino que simplemente cuando se convoque de nuevo esta sesión, ella hará la exposición de motivos, tendrá que justificar los cambios que se han hecho y nuevamente mandar la votación, sea el texto integral o sea votar por partes. Era importante el que esto de alguna manera sea analizado y sea modificado, porque estas reformas ya muchas de ellas fueron hechas el año pasado luego de la consulta popular en la que se aprobó endurecimiento de penas en algunos tipos penales y también hubieron algunos cambios en la ley de solidaridad, si no me equivoco. Por tanto, es decir, eso primero hay que quitarlo, ¿no? Hay que eliminarlo del texto que va a presentar la ponente y creo que sí es importante salvar cosas importantes como por ejemplo endurecimiento de penas en temas que no se han endurecido en la actualidad, como por ejemplo la intimidación, el hostigamiento, la incitación. Estos tipos penales no han sido endurecidos y alguien, por ejemplo, puede incitar a que alguien secuestre o que alguien extorsione y se salva.
simplemente él le dan 6 meses, 3 meses, y puede ser el autor intelectual. Mientras no haya pruebas, solamente se le puede dar, y el juez puede utilizar esa figura para salvar al autor intelectual del delito. Entonces, este tipo de cosas también tienen que endurecerse. Está dentro de la ley antivacunas, que son reformas al Código Penal que el Partido Social Cristiano ha enviado. Otras, como por ejemplo, que no se extinga el tipo penal de los delitos que en la actualidad son atroces, como la extorsión, como la intimidación, como la violación. Eso todavía no se ha modificado. Es decir, si el delito, por ejemplo, en la actualidad, que está endurecido, es de 7 años, y luego se desaparece la persona, se va a otro país, regresa después de 7 años, se puede haber extinguido el tipo penal. Entonces, tienen que ser este tipo de delitos imprescriptibles para que si una persona ha sido identificada como autor intelectual de uno de estos delitos que yo he mencionado, la persecución sea, así como en la actualidad existen los delitos, por ejemplo, contra la seguridad del sector público, contra la eficiencia de la administración pública, que son delitos que no prescriben, como por ejemplo la asociación ilícita, como el peculado. Eso deberían ser igual, sobre todo para crear condiciones más fuertes respecto de los grupos criminales que están asentados acá. Y otra, que también el fiscal, por ejemplo, no tenga la oportunidad de hacerse loco, como se dice entre comillas, y mañana eximir de responsabilidad a alguien que ha sido capturado en un delito flagrante. En la actualidad sí funciona porque tenemos el conflicto armado interno. Pero ¿qué ocurre mañana, en 2 meses, 3 meses, 1 año que no tengamos conflicto armado interno? Todo volverá a la normalidad. Entonces, este tipo de delitos, el fiscal en el futuro, los fiscales de turno pueden favorecer a los criminales. Eso tiene que ya arreglarse para que definitivamente el fiscal no tenga herramientas para poder distraer en este caso, la carga punitiva a un contraventor que ha cometido un delito atroz. Y esto es parte de esta propia lucha que ha emprendido no solo el gobierno nacional, sino que en general todas las autoridades para tratar los secuestros extorsivos que cada vez siguen más en crecimiento en el país, pero sobre todo dentro de lo que ya había enmarcado que se puede todavía corregir. ¿Qué fue lo que ya está aprobado en consulta popular, lo que se aprobó en ley de solidaridad y que todavía se encuentra dentro de este proyecto? Todo eso es importante y se ha aprobado, y seguramente si alguien ya no tiene salida, un infractor que es capturado en flagrancia y por un delito de extorsión o intimidación, en estos momentos tendrá que abstenerse de la carga punitiva. Pero hay otros delitos que son similares que no se han fortalecido, como lo decía hace un instante, la intimidación, por ejemplo. Intimidar es que alguien vaya y utilice un pretexto, te está extorsionando, pero el fiscal le puede cambiar el tipo y le dice intimidación y le dan 6 meses. Y entonces un gran extorsionador extorsionó a todo el barrio, a todo el sector comercial y se va por intimidación. Y se va libre porque 3 meses en la cárcel mientras lo están jugando y al 4.º mes se va libre. Entonces, ese tipo de delitos también que están asociados en estos momentos a los delitos atroces que tienen atemorizar a la ciudadanía, sobre todo el sector de comercio, que no permite que la economía crezca, esos delitos tienen que ser endurecidos y eso es lo que también estamos proponiendo en estas reformas al Código Penal. Dentro de esto se espera poder dialogar precisamente con la presidenta de la Comisión de Justicia y agregar algo más aparte de lo que ya ha mencionado. Bueno, sin duda alguna no existe, y eso tiene que quedar claro para la ciudadanía, no existe un procedimiento reglado en el que en este caso la ponente pueda acogernos, ¿no? Ella tiene toda la facultad para poder decidir sobre qué pone o qué no pone. Pero sin embargo, yo creo que es importante que todos los aportes que hemos hecho a lo largo del tratamiento de estas de reformas al Código Penal, que han sido presentadas por escrito en la comisión actual y en la anterior, sean refrescadas. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros como PSC. Vamos a recordar a la comisión que estas actualizaciones al Código Penal son importantes para mejorar y sobre todo para darle tranquilidad al pueblo ecuatoriano. Lo que decía hace un instante, sobre todo quitarles algunas atribuciones a la Fiscalía y también incluso hasta a las personas que son víctimas. Le doy un ejemplo de cómo las víctimas a veces coadyuvan o contribuyen a que los mismos criminales salgan en libertad. Usted es dueña de un negocio y la extorsionan. Perfecto, lo cogen preso, pero sin embargo luego usted pone una carta desistiendo. Y usted diría, ¿por qué va a desistir si la extorsionaron? Hay 2 razones. Llegó a un acuerdo con el delincuente o 2, que la están intimidando por otro lado. Entonces, eso debería estar excluido del régimen penal, el hecho de que cuando ya hay una flagrancia, cuando alguien ha denunciado, el delito tiene que ser investigado hasta el final. Y por más que yo, que soy la víctima, diga, no, ya no, desisto de mi acción penal, entonces no se pueda, porque el criminal, si no, lo que va a hacer es lo que hace en la actualidad. ¿Por qué no baja la extorsión? Porque si no es el criminal, es un familiar o alguien asociado al grupo criminal que va e intimida a la persona víctima y la persona víctima ahí dice, ya desisto.
Y entonces, ¿qué hace el fiscal? Desistió, lo deja libre. Eso también debe eliminarse. Y esas son las cosas que vamos nosotros a impulsar en las reformas al Código Penal que le hemos denominado ley antivacunas. Muchísimas gracias. Teníamos al asambleísta Otto Vera, precisamente entendiendo un poco más de lo que ha sucedido el día de hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional y de la expectativa que se empieza a crear también a las reformas al Código Integral Penal, que también son parte de esta lucha que se tiene en contra de la inseguridad y, por supuesto, del crimen organizado. Andy, tú continúas con más información, por supuesto, en estudios. Gracias, Manuela, por esta entrevista. Seguiremos en contacto enseguida.